Bien, estimados televidentes, continuamos en el prime time informativo de El 11 Informa. Estamos en Radicales Libres conversando con Teresa Tobar y con León Trachtenberg sobre educación, sobre qué hacer, de dónde partir para tener consensos mínimos que permitan que la educación peruana mejore y con eso la sociedad también. Pero nos damos cuenta que hay algunos temas todavía aún sensibles que no pueden ser del todo resueltos y eso nos abre una interrogante. Pero han habido también unos temas en las recientes semanas que han puesto el asunto a debate, ¿no? Si es que quizá no hubiesen sucedido este asunto de los libros, de los uniformes, no estaríamos hoy conversando sobre educación o no tendríamos los énfasis que ahora están en los medios de comunicación. ¿Qué pasa con esto de los libros? ¿Por qué las editoriales pueden hacer lo que hacen? Y tiene relación con la educación, porque es dinero que los padres sacan de su bolsillo. Bueno, yo creo que hay que distinguir, creo, entre lo que son libros de texto, de lo que son materiales interactivos que puedan los alumnos garabatear, etcétera, y que los necesitan, eso no se puede, claro, ¿no? pero los otros sí se pueden. Entonces, lo que el asunto es que se ha mezclado las dos cosas, ¿no? El Estado, por ejemplo, en su política de provisión de textos, distingue las dos cosas claramente. Entonces, el libro de texto es un libro que se puede reusar, claro, y que incluso, yo digo, ya personalmente, podría no ser uno solo, podría ser varios libros de texto. En cambio, el cuaderno de trabajo o las fichas que se usan en algunos colegios privados, ¿no? Son elementos, son preguntas, son cuestiones, son ejercicios que los estudiantes tienen que resolver en base a un conjunto de fuentes, ¿no? Pero el problema es que para poder vender todos los años un número de libros, ¿no? Las editoriales han juntado las dos cosas y ahí se ha generado, creo, una confusión. Hay que volver a separar y que, ¿no? y que los libros de texto puedan ser reusados, que es lo que está planteando esta iniciativa, y a mí me parece bien por lo menos esa parte. Hay cosas que se pueden corregir en la reglamentación, pero eso de que el libro pueda ser reusado, aunque también el padre que lo quiera puede comprar la edición del año, ¿no? Me parece interesante, y sobre todo promover la reflexión del niño en base a un conjunto de fuentes, independizarlo de ese texto único y promover que los chicos trabajen con materiales interesantes que puedan ser incluso bajados de internet. Hay si no hay dinero para comprar los cuadernos de trabajo, se pueden hasta imprimir en hojas como se hace en algunos colegios privados. ¿Qué opina, León? ¿Está de acuerdo con esta división entre el libro de texto y el libro de...? Sí, yo no le veo problema a eso. El problema es a qué le llaman texto finalmente, por ejemplo en educación inicial, ¿no? Donde el texto es el cuaderno de trabajo. Bueno, digamos libro de historia, por ejemplo. A mí lo que me parece es que el Congreso ha faltado el respeto a una buena parte de los interesados en el tema educativo, porque ha procedido de una manera incorrecta. Había una ley del año pasado cuyo reglamento se estaba discutiendo entre el Ministerio de Educación, las editoriales, los colegios y demás, y aparece un grupo de congresistas este año con una modificatoria de esa ley no discutida ni con el Ministerio, ni con el Consejo Nacional de Educación, ni con los directores de los colegios, ni con el Ministerio, las casas editoriales. Esta última le introducen modificaciones que no estaban en la anterior, la sacan en la comisión permanente sin debate, le exoneran de trámite para que no haya una segunda lectura, de manera que al día siguiente la Junta de Portavoces dice no hay necesidad de debatirlo en marzo de una vez, y se lo mandan a Palacio para que firme de inmediato, aprovechando toda esta presión social que crearon sus promotores. A mí me parece que esa es una total falta de respeto. ¿Ya la firmó el presidente Ollanta todavía? Todavía. Y por eso es que la invocación que yo personalmente he hecho en los medios no es que no la firme, sino que se tome el tiempo, los 15 días que tiene para firmar, para escuchar a los que tienen discrepancias, lo que el Congreso no ha hecho, por lo menos que lo haga el presidente. Escuchar a los que tienen visiones distintas o aportes que hacer, modificar aquellas cosas de la ley que tengan que ser modificadas y no hacer la trampa de decir, bueno, dejen la ley como está y arreglaremos con el reglamento, porque a mí como ciudadano del Perú me gustaría que el espíritu de la ley se mantenga y no que los reglamentos cambien las leyes. Muy bien. Pero yo creo que el reglamento no tiene que cambiar esa ley. A mí me parece que esa ley en principio está bastante bien planteada. No, la ley está hasta el que... Plantea tres cosas, ¿no? Tres cosas, creo que bueno... ¿Por qué está mal planteada?
está, primero, ¿por qué está bien planteada? Primero porque plantea el resguardo al derecho a la educación de los niños, garantizando que no se obligue a los niños que no tienen recursos a comprar textos nuevos todos los años. Ya. Segundo, porque establece un sistema de transparencia vía el Observatorio Ciudadano, por el cual todas las personas pueden estar informadas de qué textos existen, qué textos cumplen con los criterios de calidad que el Ministerio exige y cuánto cuestan, etcétera, cada año. ¿Y lo tercero es la participación de los padres de familia, que no es para decidir cuáles son los textos más idóneos, porque esta propuesta está establecida que viene desde los directores y docentes que dicen estos 3 textos cumplen con los requisitos y ustedes pueden escoger. ¿Y por qué está mal, León? La institución educativa convoca a los comités de aula, cada aula, a las asociaciones de padres y además para solicitar la presencia de representantes en la decisión. Los docentes, en coordinación con el director, no el director, los docentes presentan a los padres de familia, de ser posible, por lo menos 3 propuestas de texto para cada área curricular, muy enredado ustedes, etcétera, y de pronto convierten a los padres de familia, a propuesta de los profesores, en aquellos que van a decidir cuál es el texto adecuado para el aula, para el área y demás. A mí me parece que dentro de lo que es la autonomía escolar de la educación privada, que la ley respalda, y el rol del director... Pero esto es para los privados y para los públicos. La ley... Para la entrega de los libros... Yo me pregunto por qué hay normas para educación privada y por qué hay normas para educación pública. Es que son espacios de gestión distintos, pues. Pero ¿por qué? Pero si son yo quiero hacer porque eso a mí me parece central. Son espacios de gestión distintos y eso hace que la calidad pueda ser distinta también. ¿Por qué los niños peruanos tienen 2 educaciones? Una privada y otra particular. Pero es que estás preguntando por qué hay Estado y hay mercado, porque hay... No, pero ¿por qué el Estado no se responsabiliza hay de elementos hacer que las son cosas? comunes a ambas cosas, ¿no? Claro, no solo el diseño curricular. Yo creo que este asunto de la participación es fundamental, porque acá el tema de la participación no es para que los padres decidan cuál es el texto más idóneo. Sí es para eso, ahí dice. Acá dice que los comités, que los directores y los docentes presentan 3 propuestas de texto que cumplan con los criterios pedagógicos, es decir, previamente los docentes eligen 3 textos idóneos entre 10. Y ellos participan a los padres de familia, y los padres de familia podrían decidir... Ya se han olvidado de todos los problemas que hay con las APAFas, la corrupción, la ingobernabilidad. Sí, pero hay la ley de educación. La educación privada tiene un director que conduce el proceso educativo por ley. Ahora, una pregunta que final, corresponde a él definir. Usted ha planteado este tema central de mercado y está. Entonces, en el campo privado, la educación ya no es un derecho. ¿Por qué no es un derecho? Porque, por ejemplo, se resuelven las controversias en Indecopi. Y Indecopi ve temas de mercado. Indecopi ve, claro, pero para asuntos que competen al mercado. Entonces, si es un derecho la educación, el Estado puede... En la medida justamente en que está siendo conculcado o está siendo recortado este derecho, el Estado puede tomar iniciativas que limiten prácticas abusivas. No están limitando el mercado, porque el mercado no se puede limitar. O sea, tiene que haber un mercado de oferta. Pero esta oferta no puede ser una oferta, digamos, tergiversada, porque lo que ocurrió, digamos, fue que las editoriales competían por cuál daba el mejor beneficio, el mejor bono al colegio. Eso no es mercado. Tenemos, ¿no? Eso no es mercado. Una última tingencia, León. Bueno, lo único que yo quiero decir es la Constitución establece el derecho de las personas particulares a agruparse, crear instituciones privadas para darle educación que les parezca adecuada a los que quieran utilizarla. Y si esa persona en particular, esa persona jurídica decide, bueno, que la guerra con Chile, bueno, no, pues no quiero que mis hijos sepan la guerra con Chile. Que tú tienes que ceñirte al marco legal y al diseño curricular y a todos los saberes compartidos en el país. El tema de la educación privada, claro, pero el tema de la educación privada es un tema de propiedad, gestión y de derecho a aquellas instituciones que tienen fines de lucro al lucro. Porque en una economía de mercado, donde la educación es considerada parte de la economía de mercado, ocurre eso. Dicho sea de paso, ocurre más en la universidad que en los colegios. Pero es más fácil atacar a los colegios y dejar tranquilas a las universidades. Pero la discusión al final es si puede haber educación privada
con fines de lucro o no, que es otra vez sí, yo creo que sí, pero creo que debe estar en un ámbito de regulación. Pero por supuesto que tiene que regulación, es lo mismo que en una clínica. Educación no debe tener fines de lucro, dice. Bueno, esa es la opinión de Teresa, obviamente. Claro, pues estamos justamente, la idea es discrepar, ¿no? Muy bien. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dedicado esta noche, a nosotros y a los televidentes, y los invito a que más adelante quizá podamos seguir comentando sobre estos temas. Ha sido León Trachtenberg, educador, periodista también, en fin, en diversos temas él participa, y Teresa Tobar de El Foro Educativo. Muchísimas gracias.